este primero para practicar acá, le puse los últimos 4. Y vamos a mostrarlo, simplemente para que lo vean ustedes. Acá hay una función, generalmente trabajo mucho con el seno y coseno porque son los que más luce. Cualquier otra también se puede notar este tipo de transformación de expansión o contracción horizontal. Se puede ver con otras funciones también, pero con el seno y coseno es particularmente notable. La primera, coseno de x más 2. Coseno de x más 2. Bueno, ahí está. Ahí tiene, es un coseno de x con un desplazamiento vertical para más datos, ¿o no? De más 2, ahí. Esa función le tengo que aplicar una expansión con un factor de 1/3, entonces, horizontal. Una expansión no vertical, sino horizontal. Entonces, como es horizontal la expansión, en lugar de multiplicar a la y por ese valor de k, hay que multiplicar a la x por ese valor de k. Y el valor de k es 1/3. 1/3. Así que 1/3 por x, y ahí en rojo va a estar la expandida, ¿cierto? Me voy a alejar un poco para que se observe mejor. Y de paso observen ustedes cómo se expandió horizontalmente. De manera parecida a cuando en la clase pasada vimos las expansiones y las contracciones verticales, que no se modificaban los ceros, los puntos donde la curva cortaba el eje X, no se modificaba, sino ahí quedaba como fija. Bueno, ahora lo que no se modifica es el punto donde la curva corta al eje Y, que es la ordenada al origen, y que no pueden ser muchos puntos, porque ya sabemos que por unicidad una función no puede tener muchos puntos donde corte al eje Y. En todo caso, lo cortará una sola vez. Y ahí tenemos, acá está el punto, que es la ordenada al origen. En ese punto, digamos, esa f de 0 está básicamente anclada, están tocándose la original en azul y la transformada en rojo. ¿Por qué se están tocando? Porque básicamente es la f de 0, o sea, cuando a x le doy el valor 0, se hace 0 acá este argumento que ven acá, y si a 1/3 lo multiplico por 0, o si a 0 lo multiplico por un valor de k, cualquiera sea el valor de k, positivo, negativo, lo que sea, va a seguir dando 0, y por lo tanto tienen la misma ordenada al origen, o sea, es como que están ancladas ahí en ese punto de intersección con el eje Y. ¿Y cómo me doy cuenta que esa roja está realmente expandida horizontalmente? Fíjense cómo la imagen es la misma, ¿ven? O sea, no se modificó la parte vertical. La imagen sigue siendo, en este caso, entre 1 tomando y 3 tomando. Entre 1 y 3. Hay una pequeña imagen ahí. Ya que estamos en azul, lo vamos a hacer en azul, pero ahí hay una pequeña imagen que tiene la función seno entre 1 y 3. Proyectando todos los puntos de esa onda sobre el eje Y, tomando el 1 y tomando el 3. Bueno, la otra, la roja, tiene la misma imagen, o sea, claramente la transformación o deformación o distorsión que sufrió la curva es horizontal nada más. ¿Y por qué hay una expansión de 3? Fíjense, cuando esta curva en azul hace 3 periodos, o sea, un periodo hasta volver acá, un patrón, ¿cierto? Un periodo hasta volver ahí, 1, y después 2 hasta volver acá al otro pico, y 3 hasta volver al otro pico, ahí hace 3 la original. Esta nueva, que está expandida, que es la roja, se expandió al triple, ¿o no? Por eso hace un solo ciclo, ¿ven? Un solo ciclo de la roja hasta llegar al... O sea, la distancia entre dos picos de la roja es 3 veces la distancia entre dos picos del azul. Se expandió o se estiró horizontalmente. Seno de x más 1, de x menos 1 más 3. Esta es la original. Seno de x, este es el segundo de los ejercicios que agregué. Seno de x menos 1 más 3. Esta hay que aplicarle una contracción horizontal con un factor de 3, con un k de 3. Con un k de 3. Entonces, control C, control V. Con un k de 3 significa que a la x hay que reemplazarla por 3 por x, en todos los lugares donde aparezca, pero a la x sola. A la x nada más, que en lugar de poner x, ahí pongo 3 por x. Eso es todo. Multiplicando k por x, vamos a ver que se produce una transformación distinta a la que digamos en la clase pasada, que era k por y la clase pasada. Ahora es k por x, ¿cierto? Lo que va a pasar ahora es que se va a contraer. Contraer con un factor de 3. Se va a contraer. Enter. Y ahí está. Ahí está la roja, que es la transformada contraída. Fíjense cómo se tocan en el mismo punto, ¿no? Que es la ordenada al origen. Me voy a acercar acá para que se vea cómo la simetría esa implica que siguen teniendo, pero bueno, ahí está la ordenada al origen. ¿Ve cómo se tocan ahí? O sea, ese punto no se negocia. Digamos, ese punto tiene que juntarse las dos. Tanto la original en azul como la transformada en rojo, la f de 0, en ese punto están como ancladas. Quiero que vean ustedes cómo, bueno, como está media corridita acá, digamos, cuesta un poco verlo, pero básicamente en el lapso en que
en que una, la azul, hace un ciclo entero de valle a valle, la otra hace 3, la roja hace 3. 1, 2, 3. Bueno, si la corremos un cachito para allá, esta misma distancia, bueno, se ve que está expandida, contraída, horizontalmente contraída. Es como un acordeón, como una forma que lo aprieto así, ¿o no? Lo contraigo, el factor al ser mayor a 1, en este caso, que multiplica la X, genera una contracción al revés de lo que pasaba antes. Ahora vamos a empezar a jugar con el K negativo, o sea, que además de haber expansión o contracción horizontal, puede haber reflexión respecto del eje Y y se vaya para el otro lado. Así que para esto agarré y puse el arco tangente, que acá se anota ATAN, el arco tangente. Cualquier cosa ustedes, si no saben, tienen que hacer clic ahí, regla de sintaxis, y ahí está listo. Arco tangente se escribe ATAN de X. En este caso hay que hacer el arco tangente de X y después le voy a agregar un -2 al final, un desplazamiento vertical al arco tangente. No es que se desapareció, está acá el arco tangente. Tiene esa forma ahí que ven. Esa forma media rara, ¿o no? Ese es el arco tangente de X-2. A ese hay que efectuarle control C, control V. En este caso una expansión horizontal con un módulo 1/2, pero con reflexión respecto del eje Y. Entonces el factor 1/2 con reflexión respecto del eje Y equivale al -1/2 por, ahí está, -1/2. Enter, y ahí tenemos cómo, fíjense cómo sigue compartiéndose la ordenada al origen, ¿o no? Y hay una expansión. Bueno, esto cuesta un poco de verlo, pero la expansión, con ese K1/2, es que se duplica. O sea, ¿se duplica qué? ¿Qué se duplica? Por un lado, para un valor de Y determinado. Supongamos que trabajo con este valor de Y -1. Para ese valor de ordenada hay un valor de abscisa, o sea, de X. En este caso, supongamos que sea 1,5, 1,5, el valor de X que le corresponde. Primero está claro, la reflexión respecto del eje Y está bastante clara, ¿o no? Pero además hay una expansión. ¿Por qué hay una expansión? Por lo que vemos ahora, miren. Para ese mismo valor de ordenada, o sea, para ese mismo valor de Y, la X se ha duplicado, ¿o no? Para el mismo valor de ordenada -1, la X ahora vale -3. Se ha duplicado y se ha reflejado. El doble de 1,5 es 3 y cambiado de signo. Por eso se ve claramente que hay expansión con reflexión, con un módulo de K1/2, me dice el enunciado, y yo sé que después le tengo que poner el signo menos para que haya, además de expansión respecto del eje X, o expansión de la abscisa, como lo bauticé yo en la teoría, aparte haya reflexión respecto del eje Y. Y vamos al último. Y igual seno de X más 1. Vuelvo a la trigonométrica ahí. Bueno, el seno de X más 1. A este hay que hacerle una contracción con reflexión. Contracción con reflexión. Control C, control V, corta, acá, contracción con reflexión. O sea, menos con un factor de módulo 2. Bueno, módulo 2, pero aquí hay que poner con el asterisco y todo. -2 por X. A la X, al multiplicar a la X por -2, ahí va a haber reflexión respecto del eje Y, y además va a haber, en este caso, una contracción. A pesar de que 2 es mayor a 1, va a haber una contracción. Ya vamos a ver qué implica eso. Allá voy. Enter. Primero se nota cómo la ordenada al origen es la misma para los dos. O sea, en ese punto sí o sí están agarradas las dos curvas, ¿no? En el punto donde corta el eje Y, siempre. El tema de la contracción con reflexión, a ver cómo sería. En el lapso que el azul hace, ¿cierto? Acompañemos el azul. En el lapso que el azul hace un periodo, hasta acá, termina una onda que luego se va a repetir y se repetir, y vamos a ver que se llama periodo. La roja, como está contraída, se contrajo horizontalmente, hace dos periodos. Uno, dos, o sea, dos veces la misma variación. Pero además está como en contrafase. Eso cuando estudian electricidad se llama contrafase. O sea, en lugar de salir para arriba, así como esta, el azul que sale para arriba, toca una unidad para arriba, luego una unidad para abajo, el valor medio, bueno, esta arranca para abajo. Eso es la reflexión que se ve ahí, ¿o no? Para ver mejor la contracción se podría mirar acá, mira, ¿cierto? Para ese valor de ordenada, en este caso 3, tengo una abscisa, o sea, una X, en la original de, ¿cuánto? 1,6, pongámosle, 1,6. Ahora, para ese mismo valor de ordenada, ahora como es contracción esto, la X tiene que valer la mitad cambiado de signo. O sea, para el mismo valor de ordenada 3, que antes tenía una X de 1,6, ahora tiene una X de 0,8 negativo.
la mitad y cambiado de signo. Por eso la contracción, ¿o no? Menos 0,8. Ese es el tipo de contracción.